Hola Laura, Hola, profesor, buenas tardes. ¿cómo estás? Bien, profe, sí, señor. ¿Y qué pasó con ustedes y los grupos que ustedes habían seleccionado en la población, las carreras? ¿Qué pasó con ustedes? ¿Cómo así, profe? Espérate, espérate un momento, por favor. Dale, profe. Es que ustedes habían hablado la vez pasada, bueno, hace rato, de que ustedes iban a trabajar con 3 programas: Derecho, Comunicación Social y Psicología. Pero luego en estos días me dijeron de que no iba a ser posible. A eso me refiero. Sí, profe, nosotros nos quedamos con los de psicología y comunicación social, porque los de derecho ya eran una población más grande y no nos habían dado como tal todo el dato de qué cuántas personas eran, profe. Ok, pero, no, Señor, profe, no te entendí nada. no, porque casi se me cae la cámara. Ah, tranquilo, profesor. Entonces, ¿qué ha pasado con eso? O sea, ustedes ya decidieron entonces Sí, profe, únicamente nosotros ya, comunicación social y psicología. Entonces, con base en eso, ¿qué ha pasado? profe, con base a eso, pues nosotros estábamos construyendo lo de la prueba. No sé Sí, si Daniela en algún momento la semana pasada te la puedo enviar, profe. sí, ella me la envió y le dije que por favor me hiciera unas cosas. Señor, profe. Ya. Sí, ella me la envió, Espérate, yo reviso acá mi celular. Espera, yo reviso acá mi celular, señorita, y ya te digo. Porque yo lo revisé y le dije pues de que tenía que agregarle algunas cosas, modificarle algunas otras. Ah, Espérate, ok, profe. Es que ella sí hizo el comentario, decía que si alguna se podía conectar para para realizar como las correcciones, sino que yo no pude, profesor, porque yo tenía que trabajar en ese momento. Entonces creo que ella fue la que se conectó. sí, 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 exactamente. Entonces, espérate Pero que ya les estoy diciendo que por favor, si se pueden conectar. Es que no sé si no tienen internet. ya te digo, Daniela, 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 Daniela. Acá. Pues bueno, sí, yo les dije le dije 4 cosas, no sé si ella les comentó. Les dije que tenían que, en la primera página dice o decía título sin título. Eso pues lógicamente no estaba bien. La segunda parte hay un título que dice sección sin título, o sea, como si estuviera incompleto. Les dije que por favor no colocaran el nombre del evaluado, no es necesario, mejor dicho, colocar el nombre del evaluado, y que tenían que colocar también las instrucciones para que se respondan el cuestionario. El cuestionario, sí, profe, sí, él nos alcanzó, ella nos Entonces, alcanzó. entonces, con base en eso, ella me envió el Google Form, pero entonces le pedí el favor de que me lo enviara en Word para poderlo yo revisar. ¿Sí? Entonces ella me lo envió
Eh, y dice encuesta sobre aprendizaje significativo, pero no hay unas instrucciones. Entonces, digamos que siguen faltando las instrucciones, ¿no? Por ejemplo, las siguientes preguntas tratan de evaluar, digamos, lo que esté relacionado con su pregunta problema. Entonces, eso tendrían que estarlo revisando. Es decir, las instrucciones que se tienen que colocar ahí en el formato de Google Form, ¿sí? Para que los evaluados sepan qué es lo que tienen qué es lo que tienen que evaluar ahí. Ya está ingresando Daniela. También, bueno, ¿cree usted que es el... Hola, Daniela. ¿Cree usted que Hola, profe, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cree usted que el aprendizaje significativo es importante para su formación? Sí, no. Justifique la respuesta anterior. En la primera pregunta, cuando ustedes mencionan, considera el aprendizaje significativo como, digamos, dentro de estas 4 opciones está la posible definición de aprendizaje significativo, ¿sí? Con esas opciones estamos respondiendo a lo que es aprendizaje significativo. ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Cuál sería? Yo tengo la idea de que es la número C, perdón, la letra C, o es la retención duradera de la información. Para ustedes, ¿cuál sería la respuesta? Daniela y Laura. Considera el aprendizaje significativo como A, retención duradera de la información, B, ejercicio memorístico, C, aprendizaje tradicional o D, formación integral del individuo. ¿Cuál es la opción? O sea, ¿no hay respuesta correcta acá o sí la hay, Daniela o Laura? Profe, sí la hay. Para nosotros es la respuesta A. Ah, Retención duradera de la información. Ok. Entonces, con base en eso, ¿cree usted que el aprendizaje significativo es importante para su formación? Ahí es. Esta pregunta no es como evidente. ¿Cuál responderías tú, Daniela? De esa segunda pregunta, ¿cuál responderías tú? ¿La A o la B? Pues basándome en la respuesta A, sería la respuesta A. Por eso, o sea, mi pregunta es, ¿no es muy evidente que la gente siempre responda A? Laura, ¿cuál sería tu La que respuesta? respondan que sí. Laura, no, profe, no sería evidente porque o sea, digamos, lo que hacen ellos es cambiar las respuestas pensando de que no siempre no va a poner las mismas. ¿y tú cómo sabes eso? Discúlpame. Pues, profe, en una prueba casi nunca se ve eso. A No, desarrollar, digamos, no, porque como tú sabes, de hecho, eso es lo que yo estoy planteando. O sea, ok, ok. cuando uno plantea un diseño, un cuestionario, una serie de preguntas, uno tiene que tener claro de que las preguntas que uno diseñe no, no vicien la respuesta. Es decir, como que No sea muy obvia. de antemano de antemano ya sabemos nosotros los encuestadores o los evaluadores ya sabemos qué van a responder.
Y cuando, si a mí me preguntan si acá existieran otras personas en el aula virtual ahorita, yo les haría esta pregunta. ¿Cree usted que el aprendizaje significativo es importante para su formación? Y está la opción A, que es sí, y está la opción B, que es no. Lo más probable es de que la respuesta sea A. O sea, sí. Ahora, si tú, Laura, dices que, que, que tú supones de que la gente está pensando de que la, de que la respuesta puede ser la B, pues también se está viciando la respuesta. ¿Ve? Entonces, tendrían ustedes que modificar la manera como están preguntando esa, lo importante que es el aprendizaje significativo para su formación. Y en vez de preguntar, profe, si para nosotros es importante, o sea, si para usted cree que el aprendizaje significativo es importante, más bien se modifica para que respondan como poco, muy poco, mucho, demasiado. ¿Es mejor? Sí, me parece que sí. De hecho, tienen que ustedes determinar el tipo de opciones que van a responder los evaluados, porque no pueden estar, digamos, haciendo selección múltiple y otras con escala tipo Likert, ¿no? Y otras con sí y no. O sea, tienen que preferiblemente hacer de que sea solamente un tipo de respuestas como escala tipo Likert en este caso. Porque luego ahí en la número, bueno, y la pregunta número 3, ustedes la colocan como 3 y me parece que es como una, mm, como un apartado de la pregunta número 2, porque dicen justifique la respuesta anterior. Digamos que ahí la están colocando ustedes como número 3 y ahí esa no sería la número 3. ¿Ven? ¿Como 3? No. No, ahí aparece número 3. Ok, esa queda dentro de la Claro, misma segunda claro, pregunta. claro, claro. Claro que sí. Y luego dice, pues tendría que cambiar de ahí en adelante toda la numeración. La número Ok, 4, sí, sí. al utilizar diferentes estrategias didácticas, esto permite que los estudiantes sean en el aula más creativos y participativos. Esa pregunta no va dirigida a los maestros, a los docentes. Al utilizar diferentes estrategias didácticas, esto permite que los estudiantes sean en el aula más creativos y participativos. Ahí tendrían que también como cuadrarla, reformarla, reformularla, perdón. De pronto está muy en general, tanto profesores como estudiantes. Sí, es que la idea es de que no sea como para un profesor. Entonces, las estrategias didácticas que usted como estudiante utiliza, lo hace ser más creativo y participativo. Hacer uso de las estrategias didácticas, por ejemplo, como estudiantes, hacen que sea más participativo y creativo, y ahí está siempre, ocasionalmente y nunca. Digamos que esa sería como la escala Likert, ¿sí? Y mire, vuelve a lo mismo. Si su respuesta fue positiva, ¿positiva en cuanto a qué? ¿Ves? O sea, positiva en cuanto a cuál pregunta. Si su respuesta fue positiva, mencione qué tipo de estrategias didácticas ha visto en clase. O sea, ¿cuál respuesta positiva si se está O sea, hablando de... las de siempre, ocasionalmente, porque pues una respuesta No, negativa es no, nunca, pero ¿no? ahí no. Está mal diseñado el cuestionario porque ahí no hay respuesta positiva, ¿sí? Y vuelvo y digo, o sea, si esta pregunta número 5 hace parte de la número 4, pues entonces no, no se estaría evaluando bien eso allí. Si su respuesta fue positiva, mencione qué tipo de estrategias didácticas has visto en clases. O entonces quitarle esa parte de si su respuesta fue positiva, sino mencione qué tipo de estrategias didácticas ha visto en clase. Más bien, sí. Ok. Sí,
Pero lo que yo digo, o sea, tratar de dejar siempre un mismo estilo de pregunta. Pero bueno, digamos que mencione qué tipo de estrategias didácticas ha visto en clase. No, acá vuelve a mencionarse como las estrategias didácticas que utiliza el profesor. Un momento. Revisando la pregunta que ustedes tienen, ¿cuáles serían los métodos y estrategias de aprendizaje significativo que se deben implementar con los estudiantes de la Universitaria de Colombia con el fin de fortalecer y potenciar los aprendizajes de la disciplina de la educación superior? Esta evaluación, esta investigación va dirigida a los estudiantes o a los profesores. A los estudiantes. Bueno, entonces realmente habría que cambiar, porque tanto en la pregunta problema como en las preguntas que ustedes están diseñando en este cuestionario, pareciera que estuviesen dándosela a los docentes. ¿Sí? Vuelvo y leo acá. Mencione qué tipo de estrategias didácticas ha visto en clase. O sea, cuando me preguntan qué ha visto es que el profesor nos ha brindado. ¿Sí? Y es como más bien como utilizar, como preguntarle a los estudiantes qué tipo de estrategias que potencien el aprendizaje significativo ha utilizado usted. ¿Qué tipo de estrategias de aprendizaje significativo ha utilizado usted? ¿Sí? Y que potencien, pues, lógicamente, su conocimiento, algo así por el estilo. ¿Ven? Entonces, tendrían que modificar eso, porque no ¿Que es... teníamos que modificar la pregunta problema, profe? Sí, por lo que digo acá, cuando ustedes dicen acá que se deben implementar con los estudiantes, ¿cuáles serían los métodos y estrategias de aprendizaje significativo que se deben implementar con los estudiantes? Es decir, como los métodos y las estrategias que yo como profesor tendría que implementar con los estudiantes. Y eso, por eso les hacía yo la pregunta. O sea, si esta investigación va dirigida a los estudiantes o va dirigida a los docentes. Y ustedes me respondieron que a los estudiantes. Entonces, tienen que modificar esa pregunta problema porque necesitamos es evaluar cuáles son las estrategias, los métodos que utilizan los estudiantes para potenciar su aprendizaje. ¿Ven? En el contexto universitario. ¿Ven? Entonces sí tendrían que modificar esa pregunta problema. Para así entonces también modificar esa pregunta número 5, primero porque pues si su respuesta es positiva, pues acá no hay respuesta positiva, porque acá en la 4 se está hablando de siempre, ocasionalmente o nunca, y eso no se toma como respuesta positiva. Mencione qué tipo de estrategias didácticas ha visto en clase, no que él haya visto, sino qué tipo de estrategias ha implementado él para su propio aprendizaje, para su propia enseñanza, para su autoaprendizaje. Entonces, ese tipo de estrategias ahí tienen que mencionarlas de lo que ellos han hecho por su aprendizaje. ¿Sí? Espero estén tomando notas de lo que yo les estoy planteando, señor. Sí, profe. Número 6. Considera que la forma de desarrollar los temas de parte de los docentes transmite interés en los estudiantes. Bueno, miremos esta. Formas de desarrollar los temas de parte de los docentes transmite interés en los...
No, tienen que, o sea, mire que acá la número 6, y aparte de las opciones que ustedes colocan, sí, ocasionalmente o no, están mezclando tipos de respuestas de opción sí o no, y me están mezclando también escala Likert. Entonces, no sirve así. Y esa pregunta 6 considera que la forma de desarrollar los temas, considera que la forma de desarrollar los temas en vez de transmite, pues creo que lo que ustedes pretenden es como determinar si se fomenta el interés en los estudiantes. Es decir, como que no transmite, sino fomenta, ¿no? Creo que eso es lo que ustedes quieren como evaluar allí. Sí, señor. Entonces, considera que la forma de desarrollar considera que la forma ¿considera usted que la forma de desarrollar las temáticas por parte del profesor fomenta interés en ustedes o en los estudiantes? Entonces ahí sí tendría que decir siempre, ocasionalmente o nunca, pero no sí, ocasionalmente y no. O sea, decídanse por favor si es o siempre, ocasionalmente o nunca, porque sí, ocasionalmente no, pues por lo general no queda bien, no cuadra. Está ahí revuelto todo. Listo. Sí, claro. La institución se ha esforzado por fortalecer la gestión de la enseñanza, siempre, ocasionalmente o nunca. Fortalecer la gestión de la enseñanza. ¿Qué otro tipo de pregunta relacionada con eso? O sea, de acuerdo a esta número 7, a esta pregunta número 7, ¿cuál quieren ustedes que se pueda pues como colocar allí? Con respecto a esa, la número 7, la institución... Profe, es que ahí nos queríamos basar como tal en general de la institución de la universidad, se ha implementado como tal o ha fomentado a los estudiantes como tal para fortalecer esa enseñanza. Otra vez, repite eso que tú acabas de decir, Daniela. Ahí nos queríamos como basar más que todo en general de la universidad, en la institución, si realmente ha fomentado o ha dado como ese interés a los estudiantes para que ellos fortalezcan su enseñanza, la enseñanza como tal de la institución. No sé, trayendo buenos profesores, con buenas experiencias, me hago entender. Sí, claro. Entonces, acá sería, ¿considera usted o la percepción que usted tiene con respecto a la gestión que tiene la universidad favorece los procesos de enseñanza-aprendizaje siempre, ocasionalmente o nunca? ¿Considera usted o la percepción, ya ustedes deciden, la percepción que usted tiene con respecto la gestión. La percepción que usted tiene con respecto a la gestión que realiza la universidad en los procesos de enseñanza-aprendizaje es positiva, ¿cómo fue que yo les dije? Te había dicho, ¿considera usted que la gestión que tiene la universidad favorece la enseñanza y el aprendizaje? Favorece el proceso de enseñanza-aprendizaje. Favorece el proceso de enseñanza-aprendizaje en los estudiantes, siempre, ocasionalmente o nunca. Pero esas 7 también tienen que modificar. Número 8. El aprendizaje significativo debe ser basado en problemas cotidianos
Y ahí vuelven otra vez al error, ¿no? Sí, ocasionalmente o no. Sí, señor. Sí, tienen que modificar la mayoría de preguntas. El aprendizaje significativo. El aprendizaje significativo le ha favorecido en la solución de los problemas cotidianos. Ok. Le ha favorecido, le ha permitido solucionar los problemas cotidianos que se le presenten, no sé, y ahí colocan ustedes siempre, ocasionalmente o nunca, pero no si ocasionalmente o no. Ok. Y mira, y vuelven a la número 9, dice, argumenten la respuesta anterior. No, tienen que modificar todo eso. Y la número 10 y la número 11 están muy similares. Mira que acá me cambiaron otra vez, o sea, está diciendo A, sí, B, no, y C tal vez. Entonces no puede ser que todas las preguntas sean, todas las opciones de respuesta sean diferentes, porque eso lo que hace es que O sea, o nos quedamos con sí o no, o nos quedamos con siempre, ocasionalmente o no, nunca. me Pero no parece se que pregunta. no, me parece que es mejor, me parece que es mucho mejor el siempre, ocasionalmente o nunca, ¿sí? Esas tres opciones. Ok. Y la número 10 dice, ¿cree usted que el aprendizaje significativo debe ser interdisciplinario? Y ahí se colocaría, pero esa pregunta de pronto ellos no la van a comprender, ¿sí? Creo que tienen que redactarla nuevamente de acuerdo a cuál es el propósito de esa pregunta. ¿Cree usted que el aprendizaje significativo debe ser interdisciplinario? ¿A qué quieren referirse con eso? ¿Qué me pueden decir, Daniela y Laura, con respecto a esa número 10? ¿Cree usted que el aprendizaje significativo debe ser interdisciplinario? ¿Me la explican, por favor? Ya. Porque pues es un poco confusa y la gente de pronto ni la responde. Y bueno, solamente hay 11 preguntas y 11 preguntas son muy poquitas. Por lo menos mínimo unas 20 preguntas tienen que diseñar ustedes. Y luego dice, la número 11, argumenteme la respuesta anterior. Fíjense que ustedes están jugando con una gran cantidad de opciones de respuesta. Sí, no, tal vez, argumenta la respuesta anterior y no, eso no, digamos que eso no está bien. No ayuda para la evaluación. No ayuda para generar como estadísticos, como porcentajes. Porque yo como yo cuantifico, cómo yo califico una respuesta abierta, ¿sí? Cuando yo digo argumenta la respuesta anterior, pues estoy dándole la opción al evaluado de que se extienda con respecto a esa pregunta. Y pues lógicamente, pues tenemos que ser mucho más, tenemos que guiar mucho más claramente el cuestionario. Entonces, no creo que esté listo todavía este cuestionario. Tienen que prácticamente cambiarlo. La mayoría le faltan las instrucciones, le falta el encabezado como una pequeña introducción de lo que pretenden ustedes con este cuestionario de aprendizaje significativo. Y bueno, colocar allí como el nombre de la universidad, como en el encabezamiento, como Universitaria de Colombia, Facultad de Psicología, encuesta sobre aprendizaje significativo y, digamos, explicar un poco qué significa aprendizaje significativo y ahí sí dar las instrucciones. O sea, es decir, cuál es el objetivo que ustedes quieren o pretenden más bien con respecto a este cuestionario.
Les falta todo eso y les falta organizar las preguntas, dejarlas únicamente como siempre, ocasionalmente o nunca, pero no me revuelvan, por favor, con opciones de A, B, C o D, con sí o con no, con justifique su respuesta anterior. No, tienen que reestructurar esas 11 preguntas que aparecen allí, que dicen ser 11, pero no son 11, y tienen que colocar otras más, por favor. ¿Tienen alguna pregunta? Muchas gracias. Daniela, Laura, ¿tienen alguna pregunta? Ah, bueno, y reestructuren su pregunta-problema, por favor, porque la idea es como indagar sobre el aprendizaje significativo que tienen los estudiantes, ¿no? No las estrategias. Por eso se los preguntaba, no las estrategias que tienen los docentes para enseñar, sino las estrategias que utilizan los estudiantes para generar una mejor respuesta académica, un mejor aprendizaje, un mejor rendimiento académico, que eso es lo que dice acá, con el fin de fortalecer y potenciar los aprendizajes en la educación superior. Entonces, esta pregunta-problema, tienen que modificarla, por favor. Listo. Y cambiar ese cuestionario, por favor. Yo no sé si a Listo. ustedes yo ya les dije, yo no sé si a ustedes yo ya les dije que las pruebas al fin y al cabo las compraron, yo ya les dije. ¿Las pruebas qué, profe? No se te escuchó. Que las pruebas, la universidad al fin las compró, ¿sí les dije? Sí, profe, nos habías dicho O sea, eso. ya están en la universidad. ¿Se les había dicho o no? Pues no habías inundado como tal en el tema, nos habías dicho que ¿Cómo estaban tal? No, en profe. este proceso. Ah, bueno, ok, bueno. Digamos que lo cierto es de que la universidad, al fin y al cabo, de las 12 pruebas que se habían solicitado, solamente aprobó un valor de 7.500.000, digámoslo así. Bueno, inicialmente eran como 7 millones, pero comprando las más representativas se pasaban de los 7 millones, más o menos eran como 7.400.000. Entonces, se compraron, de todos modos, ya están en la universidad, las pruebas ya están en la universidad, ya las llevaron. Y ahorita la cuestión es de que muy probablemente pues tenemos que conocerlas, pero la encargada de explicar las pruebas, que es de Manual Moderno, pues dicen de que ellos no están autorizados para hacer la capacitación de manera presencial, que lo podemos hacer de una manera virtual y que seguramente se podría hacer de este viernes que viene en 8 días, ¿sí? Porque pues ella está ahorita, pues por toda esta cuestión de la pandemia, está trabajando desde la casa y que las pruebas que tienen allá en la oficina donde ella trabaja, pues están allá. Entonces, lo que va a hacer es como coger esas pruebas que compramos y nos reuniríamos por vía Zoom, no sé, creería que sí, por vía Zoom, para que nos expliquen la prueba. Y la de ustedes es Profe, respecto a eso, no tengo muy bien claro el tema de esas pruebas, digamos, dependiendo de nuestro proyecto, su merced o quien dirija eso nos da la prueba que, o sea, que esté acorde a nuestro proyecto, sí, o cómo es. Es que acá la tenemos mencionada, que es de habilidades mentales primarias, ¿no? Ah, o Digamos, sea, está incluida esa en las que compraron. sí, claro, esa está Bueno. comprada y esa es una de las que se compró esa prueba y es una de las que nos van a explicar, ¿sí? El HMP. Sí, señor. Entonces, yo tendría que avisarles a ustedes en el transcurrir de estos días para poder reunirnos en una jornada de explicación de las pruebas. Ya miraríamos si lo hacemos por la tarde o por la noche, no sé, tengo que mirar eso para poder cuadrar.
Tengo que hablar con Orlando, esperando que él me responda para poder determinar qué sería lo mejor. Porque si ustedes están asistiendo a clase, ¿ustedes están asistiendo a clase por las noches? Laura, Daniela. No, yo sí estoy en la noche, No, profe. Ok, entonces hay que mirar que ustedes puedan de pronto, la gente que tiene clase en la noche, que puedan de pronto dedicar una jornada de explicación de pruebas, por decir algo, de 6 a 8 de la noche, ¿sí? O de 8 a 10, no sé, ¿sí? Pero eso ya tengo yo que cuadrarlo con Orlando y tengo que responderle a la señorita que ella me dijo de que lo más probable era que no lo autorizaban presencial, sino de una manera virtual. Entonces, tengo yo que decirle a cada uno de los grupos pues, de que eso se va a hacer. Pero me dice la niña que podría de este viernes en 8 días. Estamos hablando del 3 de septiembre. Y otro dato importante es también estoy a la espera que Orlando me diga para cuándo serían las sustentaciones del proyecto, ¿no? Y con base en eso también tenemos que estar como adelantados en todo esto. Por eso necesito que tengan ese cuestionario pronto para que ustedes se comuniquen con la directora, con Claudia Altamar, que es la directora de comunicación social, para que les autorice. Yo sé que hay unos semestres que están yendo presencialmente a la Universidad de Comunicación Social. Esperen, yo ya les digo, que yo tengo ese dato acá. Un instante, por favor. Gracias. Un instante, por favor. Yo les digo quiénes están yendo. ¿Quiénes están yendo? Un momento. Un momento. ¿Ustedes están hablando de población diurna y nocturna, Laura, Daniela? Sí, profe, sí, señor. Profe. Diurna. ¿De las dos jornadas? Diurna. Diurna, diurna, diurna. Ah, bueno, diurna. Entonces ya les digo que, pues ustedes dicen séptimo semestre. Séptimo semestre en psicología. Psicología, comunicación social. No, espérate. Psicología, séptimo semestre está virtual. Virtual, ok. Listo, Pero usted, yo soy uno de los profesores, o sea, miren, conmigo podríamos trabajar una jornada porque yo tengo ese grupo. Yo tengo séptimo semestre diurno y más o menos son como 21 estudiantes. Sí, profe, 22. Bien, ok. Entonces, tendríamos que cuadrar para que en un momento, una vez ustedes tengan esa prueba, Daniela y Laura, que acabamos de leer, para que la podamos aplicar. ¿Te vas a tener a ese grupo, perdóname, profe, para este mes? Pues sí, para este módulo, ¿no? De estos 20 días. Pero necesito que tengan ustedes la lista, perdón, la prueba, el cuestionario, para yo poderlo revisar y que ustedes ingresen. Y aplicarlo. Y ustedes ingresen a la plataforma y yo las presento a ustedes, ustedes también se presentan y corren ustedes esa prueba. En Google Form, ¿sí? Entonces, pero tienen que tener la lista. Ahora, con respecto a comunicación social, permítanme, ya les digo, séptimo semestre, cómo está en comunicación social. Comunicación social también está en virtual. Ahí sí tendrían que hablar ustedes con Claudia Altamar, porque séptimo semestre tiene clase los martes y los jueves en este módulo de costos y presupuestos. El profesor se llama Saturnino José Jiménez y luego tienen divulgación y prensa que la maneja Marixa González Cepero. Eso es séptimo semestre, pero también es virtual.
Entonces ya tienen esos datos, tienen es que hablar con Claudia para que ella los conecte con alguno de esos dos profesores que tienen clase los martes y los jueves del séptimo semestre, para que ellos les den un espacio para que puedan ustedes aplicar esa prueba. Digamos que con psicología no tienen problema, pues porque yo soy el profesor de séptimo semestre que les estoy dictando psicología educativa. Nos das educativa. ese espacio. Sí, sí. Pero para poder correrlo necesito que ustedes hagan bien, primero la pregunta problema, segundo, el cuestionario que me acabaron de mostrar, porque pues hay muchas cosas por corregir. Sí, que modificar. Entonces, háganlo por favor y me lo entregan. Venga, ya les digo para que quedemos claros con respecto a fechas. Pues virtual. Espera un momento. Profe, una pregunta. ¿Ustedes qué método está utilizando ahorita la universidad para presentar el proyecto? ¿Virtual o presencial? No, chicas, virtual. Yo estuve como jurado de grado la semana pasada y todo se está haciendo virtual. Desde que estamos en pandemia, todo se ha estado haciendo virtual. Aunque están diciendo que de pronto se podría ya empezar a ver la presencialidad. ¿Sí? Ok, vale, profe, gracias. Bueno, ya les digo, yo tengo clase lunes a viernes con los del séptimo semestre de psicología y tendríamos que mirar para cuándo. Por favor, Daniel y Laura, hoy estamos a 23, corrijan eso y me lo entregan el miércoles 25. Sí, para pasado mañana. Y yo tomo nota de eso acá. Listo, profe. Entonces, para ese día te estaré mandando todo corregido. El cuestionario para corregir también. Y me lo entrega el 25 de agosto. Una vez lo tengamos, entonces ya cuadramos cuándo ustedes lo van a presentar. Lo aplicaríamos. Ok, profe. Exactamente, ¿sí? Perfecto, profe. Con respecto a Claudia y el tema de comunicación social, entonces allí lo que se hace es comunicación social. Bueno, tendría que ser cualquier, porque si están virtual plenamente, pues entonces ellos también tienen clase de lunes a viernes, pues virtual, ¿no? Entonces ya tendrían que evaluar qué día lo podrían hacer. Aquí yo tengo solamente, en séptimo semestre tengo 2 profesores, martes y jueves, costos y presupuestos y divulgación y prensa. Entonces, por favor, hablen con Claudia Altamar y les dicen de que ustedes necesitan ese espacio para aplicar ese cuestionario y también pues para aplicar la prueba más adelante, la otra, el HMP. Porque tendríamos que seleccionar al mismo grupo de personas que le vamos a aplicar estas pruebas, porque no podemos aplicárselas a otro grupo porque entonces estaría todo patas arriba. Entonces tenemos que tener cuidado, estar muy pendientes de las personas a las cuales, ¿sabes qué, Daniela? Coloca nombre. En este caso sí vamos a colocar nombre porque precisamente necesitamos saber quiénes son los que respondieron la prueba. ¿Sí? Sí, nombres. No me gustaría, pero bueno, lo que pasa es que tenemos que hacerle seguimiento a esas personas para que... Aunque, profe, ahí en la encuesta que yo te envío, o sea, el link, sí. Ahí ya está como tal, nombre, carrera, edad, género, teléfono y correo. Sí, Dani, pero profesor, no quería que dejáramos eso. Perdón, Laura. ¿Cómo, Laura? Sí, pero le estaba diciendo a Dani que ahorita el profesor le estaba diciendo que no quería que dejáramos eso. Sí, pero como lo necesitamos como agarrar nuevamente para la siguiente aplicación, entonces tendríamos mejor sí dejarlo.
Sí, sí. Ok. No sé si, bueno, sí, déjenlo así ya para más fácil la acogida en la segunda aplicación. Listo, señorita, nos veremos entonces Ay, en 8 listo, días. profe. El miércoles quiero Muchísimas decir, gracias. Daniela y Laura, por favor. Chao, señorita. Listo, profe, que esté muy Chao, bien. Buenas Hasta luego, tardes. profe, chao, bien, chao. Hasta gracias. luego.